Ok, vamos a empezar. Tenemos 12 personas en este momento conectadas. Me parece que no tienen ninguna dificultad en conectarse, pero sí tenemos 80 personas inscritas, entonces es posible que tengan problemas a último minuto para poder conectarse. Vamos a empezar. Muy buenos días, o tardes o noches, dependiendo de donde estén, a todos y a todas. Gracias por inscribirse a esta serie de seminarios. Este es el primer seminario de lo que hemos denominado Estudiantes Aprendiendo de Estudiantes. Tenemos más o menos 80 personas preinscritas al seminario de diferentes ciudades de Colombia. Les agradezco mucho a las personas que hicieron difusión en los diferentes departamentos de biología de Colombia, que son un poco más de 25, hicieron difusión y creo que surtió efecto por el número de personas inscritas. Vamos a ver si funciona así. Ya. Ok, mi nombre es Juan Gerardo Zuluaga Villamizar. Yo soy el director de la Fundación Ecodiversa Tropical. Es una fundación joven. Queremos utilizar nuestros esfuerzos y nuestro conocimiento para la protección de la biodiversidad en Colombia. Y tenemos varios programas para ello. Dentro de esos, tenemos uno bien importante, que es el programa de liderazgo. Y lo que queremos dentro de este programa de liderazgo es proveer oportunidades a niños, jóvenes, estudiantes, profesionales y líderes en general para que puedan impactar positivamente en la conservación de la biodiversidad y en el bienestar de la biodiversidad. Dentro de este programa de liderazgo, esta serie de seminarios, Estudiantes Aprendiendo de Estudiantes, es parte fundamental de nuestra estrategia. El objetivo de estos seminarios es aumentar la capacidad investigativa de los jóvenes científicos a través del intercambio de experiencias de investigación. Queremos convocar a estudiantes de diferentes partes del mundo, especialmente estudiantes de posgrado, para que se comuniquen con estudiantes de pregrado, de posgrado también en Colombia. Y nos cuenten cuáles son los temas que están investigando en este momento. Y ojalá se formen redes de investigadores en temas de interés común. Y ojalá también podamos encontrar respuestas y soluciones a nuestros problemas de conservación de la biodiversidad y desarrollo. Para esto la Fundación va a prestar toda su colaboración y proveer todas las herramientas para que se dé este tipo de interacción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a invitar también a diferentes conferencistas que nos presentarán. Cada 2 semanas vamos a tener un seminario. Nos presentarán su proyecto de investigación, ojalá sus resultados de la investigación, pero también su experiencia de vida, que nos cuenten un poco quiénes son, de dónde vienen, cómo accedieron a un programa de posgrado, si fue en el exterior también, cómo llegaron allá y cómo se han mantenido en ese programa de posgrado, cuáles son esos retos grandes que han tenido que superar. Entonces, cada 2 semanas vamos a tener un conferencista invitado. La agenda, generalmente va a haber una introducción y vamos a tener un tiempo de presentación por parte de los conferencistas de 40 minutos. Es probable que se utilice menos. Vamos a utilizar ese tiempo que deje el conferencista para las preguntas, que van a ser alrededor de 10 minutos. Ustedes tienen la oportunidad de hacer las preguntas vía la opción de preguntas, el icono de preguntas que ustedes tienen ahí en la pantalla. Y vamos a tratar de responderlas todas con el conferencista. Preguntas acerca de la investigación o preguntas acerca de la experiencia en investigación que el conferencista tiene. Después vamos a tener unas notas de cierre y finalmente la videoconferencia será grabada y subida a la página web de Ecodiversa si ustedes quieren regresar para volverla a ver.
pero también para que otras personas que no tuvieron la oportunidad de conectarse en este momento puedan tener la posibilidad de ver la presentación. Vamos al conferencista. La primera persona que tenemos en esta serie de seminarios es Camilo Alejo. Camilo es biólogo de la Universidad de los Andes en Bogotá, con una maestría en conservación de la Universidad Javeriana también de Bogotá. Y actualmente se encuentra en Montreal, en Canadá, en la Universidad de McGill, desarrollando estudios de doctorado. Ya presentó sus exámenes de candidatura, o sea, es candidato a doctor. Yo quiero agradecerle en este momento a Camilo porque tuve la fortuna de conocerlo en Montreal y se ofreció muy generosamente a ser el primer conferencista en esta serie de seminarios. Gracias, Camilo, por eso. Camilo, como les dije, está estudiando el programa de doctorado con la profesora Catherine Paulbaum. Trabajan muy fuerte en las zonas tropicales en Panamá, y Camilo trabaja en la intersección entre ecología del paisaje y conservación. Y hoy nos va a hablar sobre lo que son esas discontinuidades en el paisaje de lo que son las áreas protegidas y los territorios indígenas que están sometidos en este paisaje a fenómenos de deforestación y degradación. Sin más, Camilo, la audiencia es suya. Disfruten de la conferencia y finalmente, si tienen preguntas, por favor, háganlas a través del chat. Camilo. Aquí estoy, muchas gracias, Juan. Y bueno, primero voy a compartir mi pantalla primero. Creo que ya debe estar funcionando. Bueno, muchas gracias. Ya. ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Ya. Juan, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Ecodiversa Tropical y por supuesto darle el agradecimiento a la audiencia. Gracias por conectarse. No mucho más que decir de la presentación que hizo Juan, quizá unos detalles más. Estoy en el departamento de biología y en una opción, digamos, de programas de posgrado que en este caso en la que estoy se llama opción en ambientes neotropicales, sería como la traducción. Y en nuestro laboratorio, efectivamente, pues trabajamos temas de conservación, especialmente enfocados en la mitigación del cambio climático. Trabajamos tanto sensores remotos como un trabajo local y digamos que tenemos una cercanía muy fuerte con las comunidades indígenas del neotrópico, y eso es lo que, en parte, es lo que les voy a hablar hoy. Antes, mi trabajo ha sido menos de sensores remotos y más local, y ha estado basado en la Amazonía colombiana. He trabajado en la Amazonía colombiana con comunidades en temas de productos forestales no maderables y también de conocimiento ecológico tradicional. Dicho eso, pues voy a comenzar. Decidí titular mi charla así: remotos pero efectivos, territorios indígenas y áreas protegidas como discontinuidades de la deforestación y degradación de bosques. Esto es producto de la colaboración de muchas organizaciones, de muchas personas. Esto no es un trabajo solo mío ni de mi laboratorio, que está afiliado a la Universidad de McGill, pero también está afiliado a STRI, al Smithsonian Tropical Research Institute. Acá hay un trabajo muy grande de colaboración con el Environmental Defense Fund, una organización que quiero promocionar, que ha hecho un trabajo muy importante que se llama RISE, y es una red de diferentes organizaciones no gubernamentales, y COICA, que es la Confederación de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Ahí están diferentes ONGs que hacen un trabajo muy importante. Bueno, entonces entremos en materia. ¿Son efectivos los territorios indígenas y las áreas protegidas en la conservación de bosques? Para responder a esta pregunta, demos un poco de números.
Por ejemplo, sabemos que en la Amazonía el 30% de los stocks de carbono están en territorios indígenas y más o menos un 22% están en áreas protegidas. También sabemos que entre el 2013 y el 2016, tanto territorios indígenas como áreas protegidas perdieron respectivamente el 0.1% y el 0.1% de esos stocks de carbono. Pero a diferencia de ellos, todo lo que está afuera, que acá lo voy a llamar otras tierras, es decir, áreas que no están protegidas o son áreas privadas, etcétera, perdieron el 3.6%, es decir, que hay una diferencia muy grande. Entonces, hasta ahí uno podría decir, bueno, pues sí, parece que estas áreas son efectivas en conservar los bosques. Sin embargo, sabemos que estas áreas tienen un sesgo. Estas tenencias de tierra protegidas, como he llamado a los territorios indígenas y áreas protegidas, están sesgadas, tienen un sesgo hacia locaciones con baja presión antrópica. Dicho de otra forma, tienden a estar localizados en áreas donde hay poca presión de deforestación o degradación. Entonces, digamos que la comparación anterior de esos porcentajes no es del todo precisa, porque no estamos teniendo control de ese sesgo. Entonces, bien, estamos comparando locaciones privadas o esta categoría de otras tierras que están en áreas muy presionadas, muy accesibles, que no son remotas, y al mismo tiempo estamos comparando entonces estas tenencias de tierra protegida que están en áreas remotas, con una baja presión de deforestación y degradación. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? ¿Cómo solucionamos ese sesgo? Más o menos en los últimos 10 años han habido una serie de estudios que proponen unos modelos para controlar ese sesgo. Y lo que ellos han encontrado es muy valioso, porque han encontrado que si se controla ese sesgo, igual los territorios indígenas y áreas con uso múltiple, por ejemplo, las reservas extractivas que hay en Brasil para el tema del caucho, o las concesiones comunitarias forestales en Guatemala, por ejemplo, son tan efectivas como las áreas protegidas a la hora de evadir la deforestación. Y de hecho en ocasiones son más eficientes que las áreas protegidas. Eso a través de sus modelos que controlan ese sesgo en la ubicación de estas áreas. Sin embargo, eso es en temas de deforestación. La pregunta sería entonces, ¿qué pasa en temas de degradación? O si lo queremos ver en términos más generales, ¿qué pasa en términos de cambio climático? Entonces, ahí nos podríamos preguntar, bueno, evaden la deforestación, pero en general podemos decir que son efectivas tanto en evadir la deforestación, la degradación y en consecuencia conservar los stocks de carbono y así representar una solución efectiva para el cambio climático, o para ser más preciso, lo que Griscom publicó hace unos años, hablar de esas soluciones naturales para mitigar el cambio climático, que sería pues conservar los bosques. En ese sentido, la pregunta es, ¿cuál es el efecto de los territorios indígenas y las áreas protegidas en los stocks de carbono, en esas reservas de carbono de los bosques neotropicales? Hoy yo me voy a enfocar en 5 lugares, en la Amazonía de Brasil, en la Amazonía de Colombia, de Ecuador y de Perú, y adicionalmente de Panamá. También tenemos un trabajo en Guatemala, pero en el departamento de Petén, pero ese no lo voy a tocar hoy. Y pues lo que esperamos, pues debido a la evidencia que ya estaba discutiendo, es que esos stocks de carbono deben ser mayores y más estables que los que se encuentran en áreas que no están protegidas. Entonces, lo primero es generar un modelo que controle ese sesgo. Y controlando ese sesgo podamos decir si esas áreas son efectivas o no. Entonces, ¿en qué parte ese modelo? Primero, en definir unos tratamientos. Esos tratamientos que serían áreas protegidas, territorios indígenas, y también tenemos otra categoría de tratamiento que son el traslape entre estos dos tipos de área. Y en consecuencia, el control para estos son las otras tierras, todo lo que está afuera que no cabe en ninguna de estas categorías. Además, para crear ese modelo, entonces definimos una serie de covariables
que son covariables que sabemos que están directamente asociadas a la deforestación y la degradación y son aplicables en los diferentes países, porque bien o mal están al menos los de la Amazonía están en la misma región, pero por supuesto tienen unas particularidades. Pero en este caso, hemos dispuesto de unas variables que sabemos que influyen en todos estos sitios, entre esas la distancia a sitios poblados, a ríos navegables, la pendiente, la elevación, la distancia a carreteras, etc. Entonces, teniendo esos tratamientos y esos covariables, para cada uno de estos sitios de estudio, pues entonces, digamos, generamos una base de datos y ahí entonces entramos a utilizar como la primera parte para controlar ese sesgo de este tipo de tenencias protegidas, y es un algoritmo que se llama Matching Analysis. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace el Matching Analysis? Lo que hace es hacer un muestreo, tanto en las áreas control como en las áreas tratamiento, y va a hacer un muestreo que va a buscar que los valores de esas covariables sean similares tanto en las áreas protegidas o territorios indígenas como fuera de ellas. ¿Eso qué nos permite? Entonces vamos a tener un subconjunto de datos donde tanto tratamientos como controles tienen un balance de covariables, es decir, son similares en términos de distancia a carreteras o distancia a centros poblados, etcétera, etcétera. Y en ese caso, entonces ese es como un primer paso para controlar ese efecto, ese sesgo que tienen esas áreas. Entonces ya estamos comparando áreas que son equivalentes y entonces ahí sí ya podríamos comenzar a ver cuál es el efecto de estas áreas. Adicionalmente, utilizamos ya lo que sería como la variable dependiente en este caso, que son los mapas de carbono. En este caso, utilizamos los mapas de carbono producidos por Bashini, que también hacen parte de RISE, que ellos son del Woods Hole Research Center en Estados Unidos, y tienen mapas de carbono, densidad de carbono en el neotrópico desde el 2003 hasta el 2016. Entonces, teniendo ese subconjunto de datos y esos mapas de carbono, entonces ahí sí podemos definir cuál es el efecto real, el efecto no sesgado que yo llamo el efecto neto anualmente. Y eso podemos hablar con más detalle quizá después, pero eso se hace a través de modelos lineares mixtos, donde hay unos efectos fijos, un tratamiento, que es el tratamiento, la variable que dice si es un tratamiento o no, y las covariables que mencionábamos, y aparte unos efectos aleatorios, que en este caso constituyen esos grupos equivalentes de tratamientos y controles que tienen valores similares en covariables. A la final, ¿qué nos interesa de todo esto? A la final es simplemente poder encontrar cuál es la diferencia en la densidad de carbono en un año específico en otras tierras y en esas tenencias de tierra protegidas. Y esa diferencia es la que nos va a decir si efectivamente estas áreas son efectivas o no. Si esa diferencia es cero o es negativa, pues quiere decir que la tenencia de tierra no tiene un efecto real sobre la densidad de carbono, y es decir, en conservar esos stocks de carbono, mientras que si ese valor es positivo, quiere decir que sí está contribuyendo este tipo de áreas, el hecho de que existe esta tenencia protegida de la tierra, sí tiene un efecto en estas áreas. Ya les contaré por qué, pero adicionalmente hicimos un análisis paralelo. Después de hacer, digamos, este efecto neto entre el 2013 y el 2016 para cada una de esas tenencias protegidas. Y fue utilizar otra vez el conjunto de datos, pero solamente seleccionar lo que estaba dentro de una tenencia protegida de 0 a 15 kilómetros de los límites de esa área y compararlo con lo que estaba 0 y 15 kilómetros afuera. Digamos que la metodología sigue siendo la misma, pero en este caso ya estamos hablando de una discontinuidad geográfica. Entonces es simplemente ya comparar, no comparar todo lo que está dentro con todo lo que está afuera, sino compararlo en función de la distancia. Bien,
Entonces, ¿qué encontramos? Yo les voy a mostrar primero algo antes del matching analysis, y es algo que se llama el efecto neto, traducido sería INGENO. Es decir, hagamos primero, antes de mostrar estos resultados, veamos cuál es la diferencia entre densidad de carbono dentro y fuera de estas áreas, sin ningún modelo, simplemente hacer una comparación. ¿Y qué es lo que encontramos? Entonces, bueno, acá tenemos ese efecto que en inglés sería como naïf, y en las diferentes categorías de tenencia protegida, y lo vamos a ver en diferentes países. Veamos primero, por ejemplo, los territorios indígenas. Entonces, lo que ustedes ven acá es que, por ejemplo, los territorios indígenas en Colombia, veamos acá, por ejemplo, Colombia, en el 2003 tenían un poco menos de 20 toneladas de carbono adicionales en comparación a un área que no estaba protegida. Y de hecho, en el tiempo esa diferencia aumentó. Entonces, esto al menos quiere decir que los territorios indígenas en Colombia entre el 2003 y el 2016 perdieron menos carbono que lo que se estaba perdiendo afuera. De ahí que la diferencia aumentara. Ahora, ustedes ven toda una serie de rangos dependiendo del país. En Brasil y en Ecuador la diferencia es todavía más grande, y bueno, y Panamá, que ya vamos a hablar de eso. En el caso de áreas traslapadas, es decir, en esas áreas donde se combina, donde hay doble jurisdicción, territorios indígenas y áreas protegidas al mismo tiempo, ustedes ven que en general los países de la Amazonía son muy similares, arriba de 30 toneladas de carbono por hectárea, y todavía más en Panamá. Y finalmente, ya en el caso de las áreas protegidas, parques naturales, etcétera, ahí sí ya son más variadas las diferencias, ¿no? Pero, por ejemplo, uno podría decir hasta acá que los procesos en territorios indígenas de la Amazonía colombiana, en términos de conservar el carbono, es muy parecido al de áreas protegidas. Y solo para darles una magnitud de qué quiere decir este efecto neto, por ahora ingenuo, por ejemplo, está este artículo de Wines que me gusta mucho, y dice que tener un hijo implica emisiones de carbono pasadas de CO2 a solamente carbono, para hacer la equivalencia a más o menos 6.5 hasta 32 toneladas de carbono al año. Es decir, que bien se puede decir que un área traslapada en la Amazonía es capaz de compensar una hectárea de ese tipo de áreas traslapadas, puede compensar tener un hijo, por ejemplo, al menos por un año. Bien, ahora veamos el efecto neto, pero ya entonces después de este matching analysis y los modelos lineares mixtos, es decir, controlando ese sesgo que tiene y ver cuál es el efecto real de la tenencia de tierra. Entonces es la misma diferencia, pero ya después de tener el modelo. Y bueno, vemos los territorios indígenas, ya ustedes ven que el rango de valores es menor, y tiene sentido porque estamos viendo un efecto ya no sesgado. Ya estamos controlando el efecto del aislamiento o el hecho de que estas áreas tiendan a ser remotas. Como ven, los efectos son positivos, son mayores que cero, entonces efectivamente la tenencia de tierra sí trae carbono adicional a los bosques que tienen estas jurisdicciones. Y por ejemplo, ahí les llamo la atención, antes, la comparación anterior, ustedes veían que Brasil y Colombia eran diferentes. Brasil tenía más carbono por hectárea que Colombia, pero si utilizamos este modelo vemos que tienen valores muy similares. Es decir, la tenencia de tierra brinda valores similares en términos de densidad de carbono. Tenemos las áreas traslapadas, ya ven más variedad, ya los valores, digamos, no son tan homogéneos como antes. Está Panamá otra vez arriba, y después le sigue Brasil y el resto de países de la Amazonía Occidental incluidos en este estudio. Y en cambio, vemos a Panamá otra vez saliendo muy por encima del resto, y tenemos acá la Amazonía Occidental. Pareciera que las áreas protegidas en la Amazonía en general tienen un efecto neto, una efectividad muy similar. Entonces, digamos unos patrones generales que mencionar aquí. Ustedes pueden ver que la mayoría ese efecto neto es estable. Es decir, que todo este tipo de tenencias protegidas
han sido capaces de conservar el carbono que tienen a través de los años. Y en muchos casos, de hecho, está en aumento. Quizá una excepción sean las áreas traslapadas en Colombia, donde no hubo un efecto significativo en el 2016, lo cual no quiere decir que necesariamente que estén perdiendo, y de hecho sabemos que no están perdiendo, pero digamos que de acuerdo a este modelo son las covariables, es decir, el hecho de que sean remotas tiene una mayor influencia que la tenencia de tierra para este tipo de áreas, las áreas traslapadas en Colombia. Y por supuesto está el caso de Panamá, ¿no? Uno se preguntaría, pero ¿cómo es posible que Panamá, a sabiendas de que sabemos que sus bosques conservan menos densidad de carbono por hectárea que en comparación a la Amazonía, ¿por qué lucen más efectivas? Y buena parte, digamos, de la explicación se debe al estado de los bosques fuera de este tipo de tenencias protegidas. Y es que sabemos que Panamá ha tenido un proceso de deforestación muy fuerte fuera de estas áreas, en comparación a lo que pueden ser los países de la Amazonía. Ya vamos a hablar un poco más de eso. Y otra cifra para darle sentido a estos números, por ejemplo, las emisiones al año de un automóvil van de 0.3 toneladas de carbono por hectárea hasta 0.8. Entonces uno podría decir, aún los valores más pequeños que encontramos en las áreas traslapadas podrían compensar al menos las emisiones de un carro, al menos una hectárea. Podría hacerlo en estos bosques. Bien, entonces, ¿qué sucedió? Diga, aquí hay un problema con esta técnica del matching analysis y se ha hecho una crítica recientemente y dice, bueno, estamos midiendo la efectividad, hay un efecto positivo, perfecto, estas áreas son eficientes, en este caso en conservar los stocks de carbono, pero lo que no sabemos es dónde están esas observaciones dispuestas geográficamente. ¿Cuál es la disposición geográfica de todo ese muestreo que se hizo y que genera ese subconjunto de datos que está, digamos, balanceado entre tratamientos y controles respecto a estas covariables que hablábamos? Entonces entramos a mirar cómo estaban dispuestas geográficamente. Ustedes ven acá el caso de Panamá. Los colores representan áreas protegidas, territorios indígenas y áreas traslapadas, pero lo que salta a la vista es que la mayoría de puntos verdes, que son las áreas, digamos, muestreadas a través de este análisis tipo matching, es que todas están alrededor de no todas, pero tienden a estar alrededor de los bordes de estas áreas. Es decir, que tenemos un muestreo que es conservador y que tiende a estar pegado, digamos, a los límites de estas áreas. Y en general, viendo todo este set de datos para todos estos países, lo que vimos es que ese muestreo tenía una distancia promedio al límite de una tenencia protegida de 5.3 kilómetros. Entonces, es muy conservador, porque no, en esta suma y resta, pues no sabemos, no estamos, incluyendo pues lo que está en el centro y que lo que seguramente se esperaría que fuera más conservado y tuviera más carbono. Entonces ahí por eso entramos a hacer las discontinuidades geográficas, que como les contaba es una comparación del carbono dentro y fuera, primero entre 0 y 1 kilómetros dentro y fuera de una tenencia protegida, después entre 0 y 2, hasta llegar a 15 kilómetros. También después de hacer el matching análisis y llevar a cabo esos modelos lineares mixtos. Entonces lo que ustedes van a ver aquí es otra vez el mismo tipo de tenencias, pero entonces esas diferencias de densidad de carbono, esta vez en función de la distancia a los límites de cada una de esas tenencias. Adicional que van a ver, y va a ser más evidente en algunos casos, y es que lo vimos en 2 años, en el 2003 y en el 2016. Entonces veamos los territorios indígenas, por ejemplo. Se ve más o menos un patrón aquí en los territorios indígenas, y es que con la distancia tiende a aumentar esa diferencia. Tiene sentido, si yo comienzo a comparar áreas más distantes de los límites, la diferencia se hace más grande. Por supuesto, es obvio que las diferencias son más grandes en Brasil y en Panamá para territorios indígenas.
Y uno va y mira las áreas traslapadas y más o menos el patrón se mantiene, y de hecho las diferencias son más grandes, que tienen parte que ver con lo que veíamos en las diapositivas anteriores. Acá, digamos, salta a la vista también que, por ejemplo, Brasil y Panamá siguen siendo muy similares para territorios indígenas y áreas traslapadas, más o menos se comportan en el espacio de forma similar, y tenemos que los valores son un poco más altos para Ecuador, y de cierta forma también para Colombia, y bueno, mucho menos para Perú. Pero digamos que el patrón es un poco más lineal, se podría decir, es un poco más plano en el caso, digamos, de Ecuador o de Colombia. Es decir, que al entrar yo a una tenencia, un área traslapada en Ecuador o Perú, digamos que el carbono aumenta, pero digamos que es estable mediante que yo me adentro en estas áreas, eh, si se puede decir de esa manera. Y en las áreas protegidas sigue el mismo patrón, pero las diferencias no son tan grandes en la Amazonía occidental. Y quizás sea difícil de ver, pero lo que les puedo decir es que tanto en Colombia como en Ecuador, no hubo diferencias significativas entre 0.5 kilómetros y 6 kilómetros, fue después de los 7 kilómetros. Es decir, que uno podría decir que esos límites de esas áreas protegidas en esos dos países no son tan eficientes, y entran a cuestionar entonces cuál es el rol de las áreas de amortiguación. Y finalmente hablemos del tiempo, de la variable tiempo. En unos casos es visible, en otros no, pero la línea punteada es 2003, como ven en estos casos. Y la línea sólida es 2016, y es evidente, especialmente en Brasil, también ustedes ven otros casos, que esa diferencia ha aumentado. Es decir, que lo que nos está diciendo es que, especialmente en países como Brasil, la presión alrededor de estas áreas ha aumentado con el tiempo. Y sin embargo, estas áreas todavía son más eficientes en conservar más carbono dentro de sus límites. Y una comparación de valores aún para esos valores, digamos, relativamente pequeños que hay en la Amazonía occidental. Si uno cambiara a una dieta basada en plantas, podría evitar emisiones hasta de 0.4 toneladas de carbono al año. Entonces, bueno, ya para finalizar, entonces, ¿qué nos dice esto que encontramos? Podemos decir claramente que tanto territorios indígenas como áreas protegidas son capaces de garantizar densidades superiores y más estables que lo que sucede en otras tierras fuera de ellas, y eso pasó entre el 2003 y 2016. Por ejemplo, en Colombia, si uno mira cuál es la diferencia neta e inocente que les contaba y la diferencia neta después del modelo, uno podría decir que la protección que traen las tenencias de tierra protegidas puede ser de cero, como veíamos en las áreas traslapadas en Colombia en el 2016, pero pueden traer representan hasta el 40% de esas diferencias, como era el caso de áreas protegidas y territorios indígenas sin traslape en Colombia en el 2016. También hay algo importante que decir ahí, es que vemos unos efectos regionales, ¿no? Ustedes veían que, por ejemplo, en Panamá las diferencias eran más grandes, y cuando veíamos esas discontinuidades geográficas, también Brasil tiene unas diferencias más grandes, y es claro que, digamos, estas áreas han sufrido unos procesos de deforestación mucho más grandes y continuos en el tiempo. Brasil, por ejemplo, lleva un proceso desde los 70s que paró en el 2000, pero otra vez se disparó en la segunda década de este milenio, y ahorita pues sabemos que está, digamos, en un proceso descontrolado. Entonces, digamos, todos esos procesos históricos también nos explican por qué unas áreas en ciertos países son más eficientes que otras. Sin negar, por supuesto, que han habido procesos de deforestación y degradación en Colombia, en Ecuador y en Perú, pero que sabemos por ese estudio que yo citaba al comienzo de Walker de este año, del 2020, que son causados más por la degradación
que por la deforestación. Entonces, hasta ahí podemos decir que no solamente las áreas protegidas, sino también los territorios indígenas, aunque sean sitios habitados, tienen un efecto amortiguador, tanto en el tiempo, en este caso entre el 2003 y el 2016, como en el espacio, al ver esas diferencias que habían a lo largo de los límites de estas áreas. Entonces podemos decir que efectivamente limitan la deforestación y la degradación, son discontinuidades, y por supuesto hay unas excepciones, por ejemplo las áreas protegidas en Colombia y en Ecuador, me refiero a los límites, a esa discontinuidad geográfica. Llevando esto a la literatura en general, pues sabemos, entonces confirmamos lo que se ha visto antes, que es que los territorios indígenas y las áreas protegidas efectivamente paran la deforestación y también la degradación. Digamos que en esta oportunidad lo que hemos podido hacer es, ya no en una escala local como se había hecho antes, sino ya podemos hacer esta afirmación, digamos, a una escala regional. Y lo que podemos decir entonces es que territorios indígenas son igualmente importantes a las áreas protegidas en ese portafolio de soluciones naturales para mitigar el cambio climático. Ahora, el presente y el futuro de estas áreas, especialmente en los bosques neotropicales, es contexto dependiente y cada país trae unas complejidades y por, digamos, resumirlas rápidamente, sabemos, por ejemplo, que en Panamá hay un problema de tenencia de tierra ambigua. Por un lado, se promociona la invasión de baldíos para darle un uso productivo a la tierra, pero eso ha traído un problema en especial para comunidades indígenas que no tienen tierras tituladas y han terminado siendo invadidas, digamos, por colonos, y eso genera un conflicto socioambiental muy fuerte en Panamá, y que ya se vuelve, digamos, es un fenómeno histórico ya. En Colombia, por ejemplo, está este artículo muy interesante, Clarice, está Dolores Armenteras también ahí, y sabemos que desde la firma del acuerdo con las FARC hay un problema de acaparamiento de tierras que está afectando a las áreas protegidas en Colombia. Y es decir, está aumentando esa presión alrededor de las áreas protegidas. Ecuador también es un caso complejo por sí solo porque hay bloques petroleros dentro de las áreas protegidas y dentro de los territorios indígenas y hay un plan de expansión en la próxima década. En el caso de Perú, también hay una expansión de carreteras alrededor de áreas protegidas, de territorios indígenas, y eso ha traído también invasión de tierra, minería, expansión de cultivos de coca, etc. Y ya sabemos el caso de Brasil, con el gobierno actual, que hay unos retrocesos muy fuertes en política ambiental, en la titulación de territorios indígenas, y que ya está llevando a que, por ejemplo, el Instituto Socioambiental, que es uno de nuestros socios a través de RAISC en este trabajo, esté hablando de un genocidio en las comunidades indígenas de la Amazonía brasileña. Entonces, bueno, el futuro es confuso, hay partes positivas también. Por ejemplo, sabemos que Brasil y Ecuador este año iban a recibir de parte del Banco Mundial una cantidad significativa de dinero por emisiones evitadas en deforestación y degradación. Ahí la pregunta es, ¿qué rol o cómo van a ser compensadas, por ejemplo, las comunidades indígenas respecto a esto? También vale la pena contarles que nuestro laboratorio, digamos, está generando una política con la universidad, con McGill, para que los viajes aéreos, digamos, tanto de funcionarios como de estudiantes, sean compensados a través de un fondo que va a beneficiar los bosques y familias en territorios indígenas en Panamá. Entonces es una gran iniciativa, pero por supuesto vamos a ver qué va a pasar en medio de esta pandemia y después de esta pandemia en términos pues de qué fondos van a haber para la conservación y también cómo este fenómeno va a alterar las trayectorias de los bosques en términos de deforestación y de degradación. Sí, para concluir, sabemos entonces, podemos decir que los territorios indígenas
son tan buenos como las áreas protegidas en evitar la pérdida de stocks de carbono. Es decir, que podemos decir que la tenencia de tierra colectiva, perdón, como los territorios indígenas, tiene un rol fundamental en el cambio climático. Y por supuesto, al hablar de esa efectividad es algo contexto dependiente, ¿no? Depende de las trayectorias históricas de los bosques en cada uno de estos países y también de la complejidad de cada una de estas tenencias de tierra protegidas. Y pues ser cautos con análisis como este del matching analysis, que es muy útil, pero tenemos que tener una conciencia espacial, digamos, de qué es lo que estamos midiendo y por qué estamos diciendo que algo es o no es efectivo. Eso sería todo. Muchas gracias, digamos, de lo que hace parte de mi presentación. Juan me decía, y voy a ser breve para ver si hay preguntas, Juan me decía que diera unas recomendaciones para estudiantes que están interesados en buscar programas de pregrado y también continuar en sus programas de pregrado. Una recomendación rápida sería, bueno, los congresos son muy importantes. Yo conocí o tuve la oportunidad de conocer a alguien del laboratorio del que hoy hago parte a través de un congreso y fue así que en parte pude llegar aquí a la universidad. También la necesidad de hacer propuestas de investigación a la hora de querer entrar a un programa de maestría o de doctorado que sean innovadoras, que sean ambiciosas y que traigan nuevos aportes a la ciencia. Creo que eso, digamos, es muy valioso. Y bueno, y también, digamos, haría una promoción rápida a Canadá. Canadá es un país, digamos, más estable en este momento geopolíticamente que Estados Unidos y es, digamos, más amigable para los estudiantes, no solo en términos de trámites, sino también en términos del costo de vida y de los costos de matrícula, que hace más fácil conseguir becas, etcétera. Entonces yo pararía ahí y pues esperaría, no sé, que Juan nos dijera si hay alguna pregunta. Excelente, Camilo. Muchísimas gracias por la presentación. Creo que fue una mirada, digamos, bien detallada a toda esta dinámica espacial de las áreas protegidas y de los territorios indígenas, no solamente en una localidad, sino a nivel regional. Muchísimas gracias por la presentación. No sé si haya preguntas, estamos ya acercándonos, digamos, a cerrar la sesión. Vamos a dar unos momentos para que las personas puedan hacer preguntas. Pero yo le tendría una. ¿Qué viene para Camilo ahora? Digamos, ese análisis, esto es como un capítulo de su investigación. ¿Qué cosas vienen más adelante? ¿Qué nos puede adelantar Camilo de lo que va a hacer ahora en su tesis de grado? Digamos, hay dos cosas. Una es que sería ver esta historia, pero al revés. Y es que digamos que este modelo que propuse lo que hace es controlar el efecto de la deforestación y la degradación para hacer una comparación. Lo que sigue es que quiero ver la historia al revés, es decir, ver cuál es el efecto de diferentes motores de deforestación y degradación en la pérdida de stocks de carbono, tanto en territorios indígenas como en áreas protegidas. Y hay algo que me parece muy interesante y dejo la duda para este momento, para el futuro, y lo mencionaba al final, y yo creo que tenemos que ponernos a pensar qué va a pasar con los bosques y qué está pasando y qué va a pasar con los bosques en medio de esta pandemia. Yo creo que ahí hay un campo de investigación interesante para mirar. Digamos que ese puede ser un choque importante para los bosques. Entonces sí me parece importante, digamos, ver eso también. Tenemos una pregunta por el chat. Es un poco más dirigida hacia allá las acciones. Es cómo llevar tus resultados a los tomadores de decisiones. Bueno, digamos que
corremos con la suerte que, digamos, estos resultados los han sido con datos y digamos que los hemos estado constantemente compartiendo con actores, digamos, de base. En este caso, especialmente digamos, con ONGs y también, digamos, con las comunidades. Y digamos, este trabajo y otras investigaciones que han surgido con esta organización que les contaba que se llama RISE, lo que ha podido es, digamos, servir para que las organizaciones puedan hacer un reclamo y decir, mire, nosotros estamos jugando un papel clave en la mitigación del cambio climático y digamos que merecemos una compensación al respecto. En el caso de Panamá también hay un caso interesante que, digamos, a mí me tiene muy satisfecho, y es que estos resultados los vamos a mostrar con el Ministerio de Medio Ambiente para oficializar el estatus de comunidades indígenas dentro de parques naturales, es decir, dentro de áreas traslapadas. Porque a diferencia de países como Colombia, no hay una política en vigencia que garantice, digamos, el estatus de las comunidades dentro de parques naturales en Panamá, que es importante. Entonces yo creo que ahí también hay un trabajo importante. Y el otro caso que nos mostraba que también es del Petén, pero que hemos venido trabajando con ellos, ellos trabajan es con concesiones comunitarias forestales, y digamos que esto, en diálogo con ellos, la idea es que sea incluido en la renovación de esas concesiones comunitarias forestales. Perfecto. Una pregunta de María Ángela, creo yo, que dice que sobresalen las tierras con solapamiento. ¿Podrías evaluar el manejo de cada tipo de tenencia para diferenciar el efecto? Digamos, perfecto, sí, esa pregunta es importante. Digamos que la abordaría de diferentes maneras. Digamos, hay unos problemas de jurisdicciones de cada país, como les contaba, entonces digamos que estamos haciendo unas comparaciones generales, pero es cierto que, como les decía, por ejemplo, la realidad de Panamá es muy diferente a la realidad de Colombia. Digamos, ahí habría un paso adicional que hacer que a mí me parecería interesante para Colombia, y es ver si realmente, por ejemplo, las áreas traslapadas en Colombia que tienen un régimen especial de manejo tienen un comportamiento, han tenido un comportamiento diferente en comparación a aquellas áreas que no han podido establecer ese régimen especial de manejo, por ejemplo. Esa podría ser otra manera, digamos, de abordar el asunto. Espero responder la pregunta de María Ángel. Ok, un anónimo le pregunta, Camilo, ¿tú has estado en el territorio? Supongo que en las áreas protegidas, en los territorios indígenas. ¿Las comunidades indígenas conocen este trabajo? Sería muy importante que ellas supieran que lo que tienen. Sí, bueno, yo digamos, mi trabajo personal en el territorio ha sido muy local, ha sido en el trapecio amazónico, pero lo importante, digamos, acá es que este trabajo lo hicimos de la mano y de hecho con datos en este caso de COICA, que es la Confederación Indígena de la Cuenca Amazónica, con sus líderes que representan diferentes etnias. Entonces ellos conocen la propuesta de este trabajo, y ahorita que estamos ya finalizando, digamos que el proceso de publicación y digamos los insumos finales van para ellos, y digamos que vamos a recibir la retroalimentación de ellos. Y de la misma forma en Panamá, que digamos el laboratorio tiene ya un trabajo de hace más de 20 años con las comunidades de allá también. Entonces sí hay un trabajo, digamos, cercano, digamos, mancomunado con ellos. Perfecto. Camilo, creo que nos acercamos ya al final de la sesión. Muchísimas gracias por su tiempo, la preparación, compartir la investigación, los resultados que tiene, que son supremamente interesantes. Yo me imagino que habrá muchas personas motivadas y que van a querer comunicarse con Camilo en algún momento. Muchísimas gracias, Camilo. Quiero finalizar... Entonces, muchas gracias. Quiero finalizar la sesión comentándole un par de cosas. Nuestra próxima conferencia será el 11 de agosto. Vamos a tener a Ángeli Vázquez
colombiana, también de la Universidad de McGill en Montreal, y ella nos va a hablar, nos va a integrar lo que es ecología, evolución y desarrollo para entender la complejidad de los sistemas sociales. Bien interesante, dentro de 15 días vamos a tener esto a las 11 de la mañana, hora de Bogotá. Por favor, regístrense en la página web de Ecodiversa Tropical. No sé qué pasó, es probable que algunas personas hayan tenido problemas conectándose con el software que nos permite esta interacción online, pero estaremos atentos a solucionar cualquier cosa. La siguiente presentación será en agosto 25, Paola Carrión, de Ecuador, está haciendo el doctorado también en la Universidad de McGill, y nos va a hablar sobre especies introducidas y los efectos en ecosistemas insulares, en el caso de las Islas Galápagos. Bien interesante también, se pueden inscribir para agosto 25. Y quisiera comentarles también que la Fundación está organizando unos cursos de manejo de datos, análisis estadísticos y análisis espaciales utilizando R. Probablemente en septiembre, octubre vamos a estar haciendo la invitación, empezando los cursos. Entonces estén pendientes en la página web de Ecodiversa Tropical. Cualquier sugerencia, por favor, envíenla al correo de ecodiversatropical@gmail.com. Y muchísimas gracias por su interés en participar, por atender al evento, y nos vemos en 15 días. Felicidades. Bye. Gracias, Camilo. Gracias.